Bien, chicos, ya estamos aquí nuevamente. Perdón por la desconexión, pero bueno, era la actividad que se tenía que hacer. A ver, nada más dos personas muestren su material. Esta actividad, esta que están realizando o que ya realizaron, la van a subir a la plataforma. Se les va a abrir en un momento para que puedan subir su infografía, para que tengan precisamente esta otra actividad dentro de la plataforma. Entonces, para que aquellos que no la han terminado, bueno, la puedan terminar. Solamente dos de ustedes compartan, por favor, su material para la descripción y poder continuar con la sesión. Quien guste compartirlo, adelante. Chicos, ¿alguno de ustedes que quiera compartir su trabajo, su información? No. No se puede compartir. A ver, déjame ver. Según yo sí les di la opción, pero ahorita ya no. A ver, déjenme ver. Si no, bueno, pasamos a lo siguiente. Mm, No, supuestamente sí es activo. En compartir, bueno, pero bueno, si no, Pues se la mandamos por WhatsApp, profe. a ver, estoy aquí moviéndole, a ver, porfa, me dicen, sí, ya pueden compartir, a ver, No, todavía no. todavía no. No. Bueno, ya lo moví aquí para que todos los pudieran compartir, pero, pues bueno, ni Sí. modo. Ok, no se preocupen. Bueno, de todos modos, esta, va a estar, déjenme admitir a sus compañeros, esta va a estar en la plataforma para que la puedan subir, ¿no? Ya que no se pudo compartir, ya le moví, pero no sé, algo raro. Bueno, entonces continuemos con lo siguiente, bueno, en la parte que estábamos mostrando, déjenme, ahora sí, los comparto.
en la que nos quedamos, ¿no? En esta fue que nos quedamos. ¿Ok? Por favor, me avisan si ya lo pueden ver. Sí, Ok, bueno, sí, entonces, ya. ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de los osteoblastos, osteocitos y osteoblastos. Los osteoclastos, recordar que son aquellas células que participan para la reabsorción del calcio o del material del hueso. Es decir, si necesitamos calcio en alguna otra parte de nuestro cuerpo, ya sea para la contracción del músculo, ya sea para la reparación de cicatrización de tejido, de otras estructuras, bueno, tomamos calcio de este hueso a través de los osteoclastos y poderlo llevar. En caso de que tengamos alguna enfermedad o deficiencia en el consumo de calcio, nuestro cuerpo no puede estar privado de él. Entonces tomamos calcio de nuestro hueso para suplir esas funciones. Para esto también nosotros debemos estar consumiendo las cantidades necesarias en el ser humano para el mantenimiento y el equilibrio del calcio para nuestras funciones. ¿Alguien sabe cuánto se consume de calcio, debe de consumir el ser humano de calcio en promedio? Porque varían las cantidades, ¿no? De acuerdo a las actividades o la etapa de vida. Pero en promedio, ¿qué cantidad de calcio debemos de consumir para mantener un equilibrio sano en los niveles de calcio? No, ni idea. Bueno, debemos consumir 1 gramo aproximadamente, 1 gramo de calcio. Si la persona está en crecimiento, es decir, en adolescentes, si las mujeres están embarazadas o lactando, si se encuentran en actividades deportivas, en la tercera edad o con algún tipo de trastorno, llámese enfermedad o infecciones, se requiere el consumo de medio gramo más, es decir, de 1,5 gramos. Tampoco es exagerar el consumo de calcio, puesto que este se puede depositar. Entonces, son las diferentes etapas o diferentes momentos en los cuales nosotros podemos incrementar el consumo de calcio. Si están realizando actividades físicas, obviamente las necesidades de todos los nutrimentos, incluyendo los minerales, se incrementan. Entonces, esto es necesario para irlo considerando también por periodos a lo mejor de entrenamiento que tengan a sus atletas o ustedes mismos si están entrenando, que por periodos determinados de tiempo, de acuerdo a su planificación, también ustedes modifiquen dentro de la dieta los consumos de cada uno de los minerales. ¿Ok? Bueno, continuamos. Los huesos. Los huesos, entonces vamos a ver que cumplen las funciones que habíamos comentado y vamos a ver una clasificación de los huesos. Una es por su forma y la otra es por su composición. Por su composición, vamos a ver que hay dos tipos, los huesos compactos y hueso esponjoso. Recordar que el hueso compacto es la parte periférica de todos los huesos, la parte rígida, dura. Y la parte central es el hueso esponjoso. Este hueso esponjoso tiene láminas o trabéculas formadas precisamente de este material para las funciones de síntesis y almacenamiento de material o de tejido. En ese caso, pues la sangre, pero también debemos de considerar que contienen grasa nuestros huesos. Por su forma, los huesos se clasifican en 4 tipos. Unos son largos, si hay largos habrá cortos. Hay planos y hay irregulares. Muchos de nuestros huesos no pertenecen a una clasificación única, sino pueden compartir la clasificación. Es decir, pueden ser largos, pero pueden ser aplanados. Pueden ser planos, pero también irregulares. Entonces, hay muchos huesos que comparten clasificación y otros sí son únicamente considerados de esa forma. Entonces, como huesos irregulares, vamos a ver a todos aquellos que no tienen ningún tipo de superficie predominante de algún tipo de clasificación. Vamos a ver entonces que un hueso irregular pueden ser las vértebras. Las vértebras tienen múltiples formas, de manera que no hay una forma como tal definida de una vértebra, porque todas van a ser diferentes y de acuerdo a la región. Dentro de los huesos irregulares también tenemos a los huesos del tarso, es decir, del tobillo, del carpo, de la muñeca, los huesos del oído interno, estribo, yunque y martillo, ¿no? Son huesos irregulares, no hay una forma definida como tal.
Dentro de los huesos largos, vamos a ver que son todos aquellos que su longitud predomina sobre su anchura. Entonces vamos a ver que casi todos los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores, son considerados como huesos largos. La longitud predomina sobre la anchura, incluyendo las últimas falanges de los dedos, sobre todo los del pie, que el quinto dedo tiene unas falanges muy pequeñas, pero aún así la longitud predomina sobre su anchura. Los huesos planos, aquellos que presentan superficies como tal, llanas, en las cuales sirven de asiento o de inserción a grandes masas musculares. En este caso, los huesos planos, tenemos los huesos del cráneo. No todos son planos, pero sí la gran mayoría. Tenemos huesos a nivel de la pelvis, aunque es irregular, pero el hueso ilíaco es un hueso irregular, pero está aplanado. Entonces, si en una de las preguntas de evaluación es clasificar a un hueso, este hueso puede estar en 2 clasificaciones por su forma o en 3 dependiendo. Las costillas y la clavícula son huesos largos, pero son aplanados, entonces caben en las 2 clasificaciones. Y el esternón, por ejemplo, es un hueso plano. Los huesos cortos, donde la anchura predomina sobre su longitud. Y aquí, principalmente, hay huesos irregulares, como son los del carpo y los del tarso. Una parte importante es que nos aprendamos los 8 huesos del carpo y los 7 huesos del tarso, porque eso sí seguramente va a ser pregunta de examen, que alguno de esos huesos pertenece a alguna u otra región. Entonces, ese sí se los van a tener que aprender porque hay múltiples actividades físicas donde las lesiones se presentan a este nivel, sobre todo aquellos deportes que son ya sea de contacto o bien los que predomina la actividad del carpo y del tarso. Hay lesiones a nivel articular en este sitio corporal y que es de importancia el conocer los movimientos que se realizan en estas regiones, los músculos cercanos que se insertan, cómo rehabilitar, cómo realizar ciertos grados de movimiento para mejorar las condiciones tanto de función como de rehabilitación y recuperación de las mismas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien. Bien. Ok, esta presentación también se las vamos a compartir en plataforma, si no es que ya se la compartí. Bueno, dejamos de compartir esto y ahora rápidamente vamos a hablar de las articulaciones. Antes de iniciar, ¿quién me comenta qué es una articulación? Es la unión de dos huesos, doctor. Ok, va a ser la unión congruente de 2 o más huesos, ¿sí? Déjenme, les comparto, nada más déjenme subir esta imagen. Y porfa me dicen si ya lo pueden ver todos. Sí. Ok, entonces las articulaciones va a ser la unión congruente de 2 o más huesos. Puede haber unión de 3 huesos, de 4 huesos o más de 4 huesos. Aquí el ejemplo que estamos viendo, esta articulación es la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Habíamos comentado que el hueso coxal estaba formado por ¿cuántos huesos? 3 huesos, llamados a ver, ¿se acuerdan? Ilio, isquio y pubis, ¿no? 3 huesos. Más el fémur ya serían 4 huesos. Entonces, esta articulación coxofemoral o denominada cadera va a ser una articulación de 4 huesos. ¿Ok? Bueno, y así también por número de huesos se clasifican, por la forma de la articulación se clasifican, por la cantidad de movimiento, es las clasificaciones que vamos a ver. Entonces, de manera funcional, que me parece un poco más práctica, aprendernos así las articulaciones, la clasificación de articulaciones, vamos a ver que todas las articulaciones, ya sea con movimiento o sin movimiento, son articulaciones. Entonces vamos a ver que si son con movimiento, denominadas también móviles, o en la clasificación clásica que se le denomina diartrosis, estas articulaciones presentan un eje, 2 ejes o más de 2 ejes de movimiento. Y así se les va a denominar.
uniaxiales, biaxiales. En lugar de triaxiales, le podemos decir poliaxiales. Y aquí ponen las de que no tienen ningún tipo de movimiento como tal en eje, sino en deslizamiento. Esta no la vamos a tomar en cuenta aquí porque pareciera más como una articulación de tipo semimóvil, ¿sí? Entonces, en esa la dejamos aparte. Entonces, de manera funcional, en cuanto a ejes de movimiento en articulaciones móviles, son uniaxiales, biaxiales y poliaxiales. Dentro de estas clasificaciones de las articulaciones, vamos a ver que hay clasificación o terminología clásica que a mí en particular no me gusta utilizar mucho porque todos los nombres se parecen y pueden causar confusión. Y es a lo mejor uno de los temas que causa un poquito de mayor confusión o dificultad el aprenderse porque muchos se parecen, ¿no? Entonces, como pueden ver en la imagen, está uno sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Y de ahí cada una tiene nombres específicos, entonces también viene la confusión. Entonces, por eso es que no me gusta utilizar mucho la terminología clásica, ¿no? Más la funcional, que es un poco más práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando veamos articulaciones sin artrosis, significa que no tienen movimiento, sin movimiento. Anfiartrosis son semimóviles o poco móviles, como lo quieran denominar. Y las diartrosis son todas aquellas articulaciones con movimiento, ¿sí? Entonces, creo es más fácil sin movimiento o fijas, semimóviles y móviles. Aquí si utilizamos el término sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Si ustedes se lo quieren aprender de forma clásica, está bien. Si no de manera funcional, también está bien. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Las articulaciones fijas o sin artrosis hay de dos tipos. Uno, las denominadas suturas. Son aquellas uniones que no tienen ya como tal ni cartílago, que ya está soldado el hueso, pero que en su momento o en una etapa primaria o inicial hubo cartílago. Estas forman articulaciones como por ejemplo en los huesos del cráneo. En los huesos del cráneo se denominan suturas. Otro tipo de articulación sin movimiento o fija son las sincondrosis, que en las primeras etapas de vida o primeros años de vida hubo cartílago y a través de ese cartílago se fue consolidando el hueso hasta fijarse por completo. Ahí ponen el cartílago articular en los huesos largos. Cuando ya termina de crecer el hueso en una persona, este cartílago de crecimiento se fusiona y ya los extremos del hueso ya quedan completamente soldados. Por eso es que es denominado como sincondrosis. Esas son las articulaciones fijas. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis hay de dos tipos. Uno, denominado sínfisis, como a nivel del pubis. Entre los dos pubis hay un fibrocartílago. Esta articulación que permite poco movimiento es una sínfisis. Y otra articulación es donde hay una membrana entre huesos, que esa membrana que se sitúa entre huesos se denomina una membrana interósea, formando una articulación semimóvil denominada sindesmosis. ¿Dónde tenemos sindesmosis? En la región del tobillo, que es la articulación entre la tibia y la fíbula o peroné, y entre el radio y la ulna, anteriormente se denominaba cúbito. Entonces, entre el radio y la ulna o cúbito hay otra sindesmosis. Forman articulaciones semimóviles. Todas las demás articulaciones que presentan grados de movilidad diversos son consideradas diartrosis o móviles como tal. Y aquí es donde se cuantifican los grados de movimiento. Muchos de ustedes, a sus alumnos, ustedes mismos, mencionan realizar un ejercicio o un movimiento articular a X número de grados de movilidad. Flexionen el hombro a 90 grados. La muñeca flexiona a 30 grados. El codo se flexiona de tal grado a tal grado, ¿no? Entonces, esos son movimientos libres en estas articulaciones móviles. Dentro de estas articulaciones móviles existe otra clasificación por su forma. Y aquí es donde varían los nombres, ¿no? Entonces, en forma de pivote o trocoide, en forma de esfera o en artrosis, en forma plana o artrodia, en forma de polea o troclear cóndilo, en forma de bisagra o gínglimo, ¿sí? Entonces, van cambiando los nombres, ¿no? De manera que esa es otra clasificación por su forma. Entonces,
Dentro de esta clasificación que ya vimos, recuerden, diartrosis es móvil, sin artrosis sin movimiento o fija y anfiartrosis semimóviles. Entonces, aquí tenemos algunas de las formas que tienen las articulaciones móviles. Las de sin movimiento nada más son suturas o sincondrosis. Simplemente no vamos a ver estas suturas o sincondrosis, únicamente que nos quedemos con el nombre de articulaciones fijas. Y las anfiartrosis o semimóviles hay sínfisis y sindesmosis. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos de articulaciones. A ver, vamos entonces. Son articulaciones móviles. Todas estas son móviles. Entonces, ¿quién me dice si ven, déjenme poner aquí mejor mi cursor. Mi señalador, perdón. Aquí, aquí lo ven. Esta articulación que estoy circulando, ¿qué articulación es? ¿O qué región es? Hombro. El hombro. Ajá, perfecto, bien. Hombro derecho, ¿no? Visto desde la cara anterior. Bien, la siguiente, la que estoy circulando, ¿a qué nivel es? ¿Dónde se imaginan que ¿El está? cuello? Parte del cuello, sí, pero ¿qué parte del cuello? El cuello tenemos 7 vértebras, pero es una articulación que está cercana al cuello, no es el cuello como tal. Cervical. No. Es parte del cráneo y este es ese esquema, ¿no? Entonces no está bien especificado. Es la articulación entre la mandíbula y el hueso temporal. Entonces va a ser la articulación temporomandibular. Bueno, seguramente aquí sí va a estar complicado. Este es el primer dedo de la mano. Este es sencilla de montar. Este hueso que estoy circulando, este hueso largo, es el primer metacarpal. Este de aquí es el hueso trapecio, perdón, del carpo, ¿sí? Están en forma de silla de montar. El que le sigue, este que estoy circulando de aquí, ¿qué región es del cuerpo? Rodilla. Rodilla. No, Fémur. No. no, Codo. el codo, exacto. El de arriba, Codo. este es el húmero, el que Ujú. tiene la coloración azul es la ulna o cúbito y el de al lado es el radio. ¿Ok? Y este es visto desde adelante y es el codo derecho. Y este que estoy circulando, La tibia y el peroné. no, es el codo también. Puede ser el mismo codo, ¿no? Nada más que visto desde atrás, le quitaron al húmero y esto que estoy circulando es a nivel de codo. Voy a poner mi cámara. A nivel de codo. Cuando flexionamos el codo, tenemos esta saliente ósea, ¿no? Todos. Y que sirve incluso de golpeo como arma. Cuando extiendo el codo, esa punta o esa estructura ósea se oculta en un surco como parecido a los cóndilos, como si fuera este surco. Aquí entraría cada vez que extiendo y se mete. Esa estructura, esta punta de hueso, pertenece al cúbito o ulna. Esa estructura ósea, que es muy grande, se denomina olecranon. El olecranon del codo es el sitio de unión de un músculo. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el músculo? El Bíceps. tríceps, tríceps, Tríceps. exacto. Todo el tríceps se inserta en el olecranon, ¿ok? Entonces, ese es el olecranon de nuestro codo. Bien, y finalmente tenemos a una articulación El pie. plana en el El tobillo, pie. exacto, pero del tobillo no es el tobillo como tal, sino Tobillo. es el tarso, el pie como tal, y los huesos de arriba, esto que estoy señalando, es el astrágalo, que se articula, el astrágalo y el calcáneo, que se articulan con el navicular, antes denominado escafoides, y el cuboides, ¿no? Son articulaciones a ese nivel, semimóviles en este caso. Aquí lo pusieron sinovial, pero en realidad aquí no hay tanto movimiento. Está la de arriba, que es la tibia, el peroné, con el astrágalo, ese sí. ¿Ok? Bueno, continuamos. Una articulación sinovial, es decir, una articulación móvil, son todas aquellas estructuras que permiten un libre movimiento independiente del grado de movilidad que se tenga, la angulación. Pero, ¿qué estructuras anatómicas tienen una articulación sinovial? Vamos a ver que de dentro hacia afuera tiene líquido sinovial. Este líquido sinovial, ¿qué funciones tiene? ¿Y quién lo produce? ¿Alguien lo sabe?
lubricar. Ok, Condiciones de lubricación, sí. ¿no? Y, ¿Qué más? Tiene cuatro funciones básicas. Uno, y, lubricar. ah, lubricar, es como amortiguación, ¿no? Exacto. La- Amortigua, por lo tanto, si amortigua va a proteger. Amortigua. Y una función muy Ujú. importante, nutrición. El cartílago se nutre Nutrición. gracias al líquido sinovial. Lo producen células especializadas llamadas sinoviocitos. Recuerden, el sufijo cito es célula, entonces célula sinovial, sinoviocitos. Los sinoviocitos producen este líquido sinovial que va a ayudar a la nutrición, a la protección, amortiguación y lubricación. ¿Cuál es el mejor estímulo para que estas células produzcan una cantidad mayor y de mejor calidad de líquido sinovial? ¿Cuál es ese estímulo? Que con la edad se va perdiendo ese tipo de estímulo. Es la flexión, El movimiento. El movimiento, exacto. Una articulación que no se mueve va a dejar de producir, no es que no sintetice, pero va a disminuir su producción y calidad de líquido sinovial. De manera que si ustedes son inmovilizados por alguna lesión un tiempo más allá de lo indicado, van a ver cómo al momento de iniciar los movimientos va a doler, va a haber fricción, incluso hasta crepita, es decir, se sienten o se escuchan incluso ese chasquido en una articulación por falta de lubricación y movimiento. Entonces, Es la fibrosis, ¿no? no, la fibrosis es un tejido diferente cicatrizal. No, este es a nivel articular. Entonces, al no haber movimiento, disminuye la cantidad y calidad del líquido sinovial, por lo tanto, esa articulación puede sufrir un poco de desgaste por falta de líquido sinovial y falta de nutrición. Entonces, a todas aquellas personas que por alguna causa se dejan de mover, ya sabrán las consecuencias a nivel articular. Entonces, debemos siempre estar promoviendo el movimiento a cualquier edad. Siempre hay que moverse para mantener la salud articular lo más apto posible para las funciones de vida cotidiana y si son deportivas, pues mucho más. Entonces, Profe, sí, perdón. dime, Entonces es protege, lubrica, nutre y ¿cuál es la otra? amortigua. Gracias. Ok, entonces vamos a ver que aparte del líquido sinovial, este líquido sinovial forzosamente tiene que estar encerrado, si no se escaparía. Está encerrado a la membrana sinovial. Dentro de una articulación móvil, además de tener cartílago articular, cartílago fibroso, líquido sinovial, también necesita reforzamientos o estabilizadores. Estos reforzamientos o estabilizadores pueden ser ligamentos y tendones. Generalmente son ligamentos que están dentro de todo ese espacio articular llamado cápsula articular. En esta cápsula articular, entonces, todas las estructuras que se encuentran dentro de ese espacio se denominarán intracapsulares. Por lo tanto, tenemos o podemos tener ligamentos intracapsulares, como por ejemplo en la rodilla. La rodilla se tienen ligamentos cruzados, anterior y posterior. Estos son ligamentos intracapsulares. Dentro de una articulación tan compleja como es la rodilla que estamos mencionando, también se tienen fibrocartílagos, y en este caso es el fibrocartílago a nivel de la rodilla, reciben el nombre de meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos que tienen la función precisamente de disminuir la fricción, mejorar el contacto y superficie de los huesos, mejorar la movilidad, proteger la articulación y dar estabilidad a esa articulación. Entonces, la función de los fibrocartílagos cuando se tienen, no todas las articulaciones móviles tienen fibrocartílagos, pero cuando se tienen es precisamente estas funciones: dar estabilidad, amortiguación, protección, deslizamiento o mayor angulación o recorrido articular. ¿Sí? Estas estructuras se encuentran en una articulación, recuerden. Ahora. Esto lo vamos a abreviar, no los voy a leer. Dime, ¿ibas a hablar? profunda pregunta. Dime. Sí, la cápsula a la que se refiere es la que también llamamos bursa, No, no, ¿no? la bursa es un tejido ceroso, se dice así, es como un colchoncito de grasa
extra que puede estar alrededor de la cápsula articular, eso sí, Ujú. y que sirve precisamente para evitar la fricción entre estructuras. Ah, ok, ok. Sí, pero es diferente la cápsula articular a la bursa. Ah, ok. Entonces, cuando este líquido, o bueno, llega a no estar presente, es cuando llega a darse la bursitis, ¿no? Este desgarre de bueno, de este tejido. No, la bursitis es un proceso inflamatorio de la Ujú. bursa. Ok. Cuando hay de la cápsula articular, puede ser una capsulitis. Recuerden, el sufijo itis es inflamación. Entonces, si es Ajá. de la bursa, bursitis y duele mucho y no pueden mover la articulación. Cuando hay capsulitis, Ujú. generalmente degenera a un tejido cicatrizal, a un tejido fibroso. Ok. ¿Vale? La bursitis tiene bueno, se da en en algún movimiento en especial o por desgaste, Por o cuáles son sobre, las causas. ok. Sí, por sobreuso y por contacto o traumatismo directo. Ah, ok, ok. Puede haber Gracias. infeccioso, bacterias, Ujú. virus que pueden causar precisamente inflamación, pero esas son las menos frecuentes. Las más frecuentes en el ámbito físico-deportivo son por sobreuso Ujú. y por traumatismo directo. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a ver que, déjenme pongo una imagen. Aquí tenemos una articulación sinovial con su cápsula articular. Puede haber o no este saco seroso graso llamado bursa, ¿sí? Bueno, una cápsula articular, entonces, esta articulación, perdón, tiene una cápsula articular, también denominada cápsula sinovial, constituida por, en su interior hay líquido sinovial, tenemos cartílago fibroso, el que está adherido al hueso, por encima de ese cartílago fibroso tenemos cartílago articular o cartílago hialino, que es el que está en primer contacto con las superficies o para provocar mejora del movimiento, ¿sí? Se desliza. Aquí hay líquido sinovial, espacios sinoviales lleno de líquido sinovial, puede tener ligamentos intracapsulares, pero si fuera una articulación entre los dedos de las falanges, no tenemos fibrocartílago, no tenemos meniscos, pero sí tenemos ligamentos extracapsulares que van de la parte superior a la parte inferior por fuera de la cápsula. Entonces hay ligamentos extracapsulares también. ¿Ok? En este caso es un ligamento extracapsular. No hay ligamentos intracapsulares. Eso va a depender de la complejidad de la articulación. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Un- Sí, Dime. perdón. En este caso de la estructura o de la parte de la articulación, Sí, cuando uno comenta que tiene desgaste del cartílago, sí, ¿en qué zona sería? ¿O sería de todo el cartílago? Porque son varios cartílagos, ¿no? exacto. Cuando ya se tiene desgaste articular y ya se tienen artrosis, todo el cartílago hialino ya no existe. Cartílago fibroso está en contacto y ya se está degenerando y ya casi va a haber contacto hueso a hueso sin cartílago. Inicia en pequeños segmentos y después se degenera toda la superficie de contacto. Y hay mucha degeneración del cartílago, mucho dolor antes de que se acabe todo ese cartílago. Ok. profe, ¿y si hay solución para eso? Prevención, sí. Fortalecimiento, buen descanso, nutrición, disminuir los factores de riesgo, cuidar el peso corporal. Si es un deporte de contacto, contacto no significa hombre a hombre o cuerpo a cuerpo, sino un maratonista. Todos los impactos que lleva a nivel articular son muchos, entonces se desgasta. También ellos prevenir a través de mejorar la técnica, el calzado, el tipo de terreno, tiempos de entrenamiento, fisioterapia a manera de recuperación, ¿no? Todo esto hay que nosotros implementarlo para disminuir la velocidad de degeneración del cartílago. Se va a llevar a cabo la degeneración, sí, pero por lo menos prolongar la vida de estos tejidos y disminuir todos estos factores de riesgo. Ok. ¿Sale? Ok. Bueno, chicos, Profe, dime, una dime, dime. pregunta Sí. entonces. Entonces, digamos, el cartílago iliano con la parte superior e inferior nunca se tocan. No hay, por ¿cómo se llama? ¿El El líquido? líquido que hay entre ellos. No, sí, sí se O tocan. si hay, Sí hay sí contacto, se pero tocan. Ok, sí hay hay contacto, contacto. pero es el menor y como está lleno de líquido,
hagan de cuenta una bolsa de gel, ¿no? Entonces sí va a haber contacto, pero la fricción es mínima, Ok, ¿vale? Bueno, chicos, gracias. ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Ok, bueno, entonces vamos a dar 20 minutos de receso, chicos, y regresamos en 20 minutos ok. para continuar con la sesión y ya terminar la clase. ¿Va que va? Sí, Ok, profe. gracias. Profesor. Ok, nos vemos en 20 minutos.